www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Que se diga ahora, exacto, va a caer en el terreno de la especulación. Ahora es una actitud responsable, es una actitud responsable. Aparezcan ya más informaciones, pero yo creo que él, cuando fue elegido incluso, ya recordemos que fue un papa elegido con una edad avanzada. En el 2005 tenía 75 años de edad. Y la iglesia ya tiene como norma, acuérdense que es el obispo de Roma, a los 75 años los obispos pasan al retiro. Y solamente por una dispensa del Papa pueden prolongar su vigencia al frente de una diócesis. Entonces, la iglesia entiende, está dentro de su visión, que una persona ya a los 75 años empieza a declinar en términos de fuerza física, de fuerza intelectual, de voluntad, y entonces organiza el retiro. ¿Para qué? Para la propia renovación de la iglesia, para el propio cambio que es lo que ha hecho que la iglesia sea una institución de 2000 años. Así es. Y proyectada para 3000 y muchos más, hasta el fin de los tiempos. Claro. Bueno, son las 8:55. Nosotros vamos a hacer un cambio, a Mauri, para retornar con Pelegrín Castillo, que ha venido a tratar con nosotros un tema que está muy caliente en estos días, lo que ocurre alrededor de los puertos y por qué la necesidad de establecer regulaciones en los puertos. Y queremos básicamente tratar con él un tema que ha estado debatiéndose mucho. Se está hablando de la necesidad de establecer pues unas máquinas de rayo X en los puertos del país para la supervisión de todo lo que entra y sale por ahí a través de los contenedores. Este conflicto tiene distintas expresiones. Justamente, Pelegrín, en el día de hoy hay un editorial del periódico El Día, y el editorial del periódico El Día dice: el debate sobre los rayos X. La discusión sobre el contrato para las máquinas de rayos X en la inspección de furgones en los puertos del país, bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como un cuestionamiento a la necesidad de incrementar la seguridad portuaria. Es decir, hay dos cosas. Se debate si es necesario o no la instalación de estas máquinas, o se debate la situación esta del contrato. Pero yo sé que tú tienes unos datos sobre lo que ha ocurrido en el país y lo que ocurre a través de los puertos. Sí. Muy bien. Ante todo, muchas gracias, buenos días. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Y un saludo a los amigos y amigas radioyentes del Sol de la Mañana, que cada día va ganando más penetración e influencia en la opinión pública nacional. Gracias. Yo quería intervenir en este debate porque creo que la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, la gente de este país tiene derecho a estar informada de unas dimensiones, de unos entretelones, de unos trasfondos muy críticos. Y no estamos hablando de temas remotos, sino que estamos hablando de temas que afectan a la seguridad de la gente. Porque esa violencia que está afectando a la familia, al ciudadano dominicano, en todas las manifestaciones de su existencia, y que aparece ya como la mayor preocupación de la sociedad dominicana, tiene que ver fundamentalmente con un problema muy serio que interesa a la seguridad nacional e internacional. Nosotros hemos dicho, sin frontera segura, no hay calle segura. Para que la gente en este país esté segura, la primera línea de defensa del país tiene que ser las fronteras marítimas y aéreas, los puertos y los aeropuertos, los controles migratorios. Porque la mayor parte de la violencia generada en la sociedad dominicana está relacionada, y lo saben todos los especialistas y lo dicen todas las estadísticas, directa o indirectamente, con droga, armas, dinero de lavado y de otras actividades conexas, y todo tráfico ilícito.
sicariato. Entonces, y mafias que entran y salen al país con mucha facilidad. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo tiene que entender que detrás de lo que yo he llamado la batalla de los puertos, en realidad hay un choque en las visiones de cómo abordar el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado. Y voy a poner algunos antecedentes. Voy a revelar algunas cosas importantes. En el año 2006, el presidente Leonel Fernández convocó una cumbre de países de la región a nivel ministerial y de policías especializadas para discutir aquí en República Dominicana el tema del tráfico de drogas por el Caribe. ¿Y por qué el presidente Fernández lo hizo? Porque el Comando Sur de los Estados Unidos estaba revelando en toda la región un cuadro de el lanzamiento de drogas sobre República Dominicana. Incluso a nuestros vecinos de Haití, a las autoridades de Haití, le informaron que podían congratularse porque el tráfico de drogas se había desplazado desde Haití a República Dominicana. Algo que le había advertido a República Dominicana en el 2000 el general Barry McCaffrey, en una reunión con el presidente Fernández, con el doctor Castillo y con el ministro de las Fuerzas Armadas. Le había dicho, defiendan sus fronteras, terminaba el gobierno del doctor Leonel Fernández, no esperen mucha cooperación de Haití porque Haití está capturado por las mafias del narcotráfico y si ustedes no defienden su frontera van a tener muchos problemas. En el 2006, es decir, 6 años después, entonces el Comando Sur mostraba ese cuadro terrorífico que nos lo mostraron a nosotros en el 2008 en Naciones Unidas, a Franklin Almeida, ministro de Interior, al Procurador General, al senador Canaán, al diputado Delgado, al diputado Bogar y a quien habla. Que fuimos a Viena a discutir precisamente la agenda de seguridad nacional con los organismos de Naciones Unidas. Ese cuadro para el país era terrible. Entonces el presidente Fernández convoca esa reunión y se produce aquí en Santo Domingo esa discusión. Y las conclusiones fueron de que el enfoque que los países de la región tenían que adoptar era un enfoque más orientado a la seguridad nacional, a la seguridad internacional, a evitar el flujo, que el enfoque tradicional, que es el que viene impulsando Estados Unidos, de controlar con políticas policiales, con políticas judiciales, con políticas educativas, el fenómeno del narcotráfico. Para Estados Unidos, el fenómeno del narcotráfico no es un tema de seguridad nacional, a menos que no se vincule al terrorismo. Cuando se vincula al terrorismo, y vamos a ver cómo eso empezó a darse aquí en la región, entonces cambia el enfoque. Pero el enfoque tradicional norteamericano es el de la persecución. Y por eso el narcotráfico no se acaba, porque la idea no es cortar los flujos, sino limitarlo, condicionarlo, y que los estados persigan, y que los estados procesen, y que los estados libren una lucha interna, no una lucha exterior en las fronteras. En la reunión que se hizo aquí, y yo lo tengo que decir porque yo que he sido crítico de algunos aspectos de las posiciones del presidente Fernández en política exterior, sin embargo en este punto tengo que reconocer con justicia que su decisión de que nosotros la apoyamos en el Congreso y como familia, mi padre a la cabeza fue de los propulsores de esa visión. República Dominicana tenía que recuperar el control del espacio aéreo, del espacio marítimo y de todos los puntos esenciales de seguridad. ¿Qué pasó? Bueno, eso empezó a dar resultados. Yo recuerdo que las Fuerzas Armadas se involucraron en un proceso de compra, rescataron un viejo proyecto que venía desde la administración anterior, de compra de Super Tucanos. A mí me hablaron y yo le dije, mire, yo solamente apoyo los Super Tucanos si se elabora una política de Estado para recuperar el control del espacio aéreo y marítimo.
Y esa política tiene que estar expresada en una ley, en una norma. Y por eso elaboré, sobre todo después que vine de Naciones Unidas, de la reunión con los altos representantes de Naciones Unidas para estos temas, elaboramos una ley con José Ricardo Tavera de interceptación aérea y marítima, que incluía derribamiento. Porque el objetivo era disuadir el uso del espacio aéreo y marítimo de República Dominicana por los carteles y desviarlo. Porque mientras más droga y armas y dinero sucio siga llegando al país, aquí no hay manera de enfrentar ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una oposición terrible de muchos sectores, algunos confundidos, otros desorientados, otros escépticos, pero otros que estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. Incluso a mí me sorprendió recibir una carta de gente de la embajada americana. Estamos hablando de la administración Bush, porque hay un cambio ahora. Bajo la administración demócrata se ha producido un cambio, no todo lo que uno quisiera, pero hay señales de cambio. Bajo la administración Bush, bueno, llegó esa carta, una carta amenazante, que nosotros como Fuerza Nacional Progresista, yo como diputado, ni la respondimos. No era a nosotros, sino al país. ¿Pero qué amenaza? ¿En qué sentido? En el sentido de que le iban a retirar al país la cooperación. ¿Si tumbaban aviones? Si nosotros seguíamos impulsando una política de interceptación que incluyera derribo. Entonces yo le decía a los funcionarios norteamericanos en ese momento. ¿Pero ellos pueden derribar? Que esa era la política que Estados Unidos tenía. Que esa era la política que ellos apoyaban en Perú. Que esa era la política que ellos apoyaban en Colombia. Que esa era la política que impulsaba Brasil. Y que no entendíamos por qué a nosotros nos coartaban. Sería para que veamos cómo todo esto todo esto tú vas a ver a dónde encaja, cómo todo esto conecta con el debate actual. Ahora, Pellegrín, tú dijiste, tú asocias la oposición que se hizo a los supertucanos con la misma oposición que tiene el proyecto de los radios X. Es que en el fondo se trata de la lucha por los espacios, es el mismo tema. La República Dominicana afirmó su voluntad de recuperar el control del espacio aéreo. Y lo logró. El propio Comando Sur, porque los militares norteamericanos han estado de acuerdo con esa política. El propio Comando Sur apoyó esa política. Y República Dominicana hoy puede exhibir un caso exitoso, reconocido internacionalmente. Pero ahí fue el Estado, no un sector privado. Claro, en el caso de los rayos X, estamos hablando del sector privado. Vamos por parte, no nos precipitemos. Tumbado el tráfico internacional de droga por el espacio aéreo, viene la lucha por el espacio marítimo. Hoy en el periódico El Día, el general Rosado Mateo revela un plan del Estado Dominicano para tratar de mejorar la capacidad de vigilancia del espacio aéreo. A nosotros nos sorprendió, nos ha sorprendido siempre que el apoyo con el Predator sea tan discontinuo, porque esa es una tecnología que nos permite detectar los barcos, porque tienen sensores térmicos. Claro. Y entonces un aparato que consume muy poco, volando sobre el espacio aéreo de República Dominicana, logra detectar el tránsito por droga. Es decir, aquí se tumbó el tránsito aéreo, aquí llegaba un avión con 500 kilos cada día y medio. Y se tumbó, se trasladó al mar y empezó la política hacia el mar. Con apoyo americano inicialmente, porque ellos vinieron y dieron un apoyo y dijeron, estamos de acuerdo, vamos a apoyar a República Dominicana con el aparato que es altamente sofisticado. Y realmente empezó a funcionar el avión no tripulado. Que yo te voy a decir una cosa, nosotros estamos en perfectas condiciones de adquirirlo en Israel, en condiciones económicas, muy económicas. Porque yo he visto que esa es una posibilidad. Okay, pero vamos a los puestos. Pero ¿qué pasa? Porque en el aire tú no pediste. En la batalla por el espacio marítimo también empezó a dar su fruto. ¿Por qué? Y ahí el doctor Castillo reveló una carta que se la voy a mandar. Él le pedía cosas sorprendentes. Estados Unidos lo había establecido, lo retiraron. Él le mandó en diciembre una carta, noviembre, al senador Menéndez, como responsable
de lucha antidroga del Senado americano le mandó una carta pidiéndole su intervención ante la administración para que restauren el aparato que apoya la acción de las Fuerzas Armadas Dominicanas y la BNCD en el espacio aéreo y marítimo de República Dominicana. El Predator. Okay. ¿Qué pasa? Eso se restableció. Ahora vemos que lo vuelven a retirar y son de las cosas que nosotros queremos. Porque esto va a servir de mucho. Tú vas a ayudar a definir las posiciones dominicanas, las posiciones de todos los sectores y las posiciones en Estados Unidos. En el asunto de los puertos. Entonces, ¿qué pasa? Venga los puertos, es fácil, espérate. Es fácil, desde el punto de vista legítimo, de la legitimidad de la acción, es fácil la intervención en el espacio aéreo y marítimo. Ahora, en el espacio de los puertos, la batalla es más difícil. ¿Por qué? Porque se trata de estructuras por la que transita, por la que se mueve el comercio internacional. Entonces, ya no es una actividad abiertamente ilícita, sino dentro de la actividad lícita de comercio, de exportación, de negocio, de operaciones normales. Entonces camuflajean el tráfico internacional de droga, el tráfico de dinero y el tráfico de armas. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un tema que estaba pendiente en República Dominicana. Ahí surge una situación que yo entiendo que República Dominicana tiene que prestarle suma atención. Aquí hay un proceso de concentración de la riqueza y el poder en grandes grupos. Hay unos cuantos grandes grupos económicos que cada vez tienen más poder, más capacidad de influir en el Estado, más capacidad de crear espacios de desregulación, de exclusión del Estado. Y eso es algo que en todos los manuales, en todos los libros, uno de los más representativos es el de Loretta Napoleoni, Economía Canalla. Esos son espacios que son aprovechados por las mafias del narcotráfico y del crimen organizado. Sí, pero debe ser el Estado que tenga el control. Espérate, te estoy diciendo. Tú me estás oyendo para decir que tú quieres el Estado siempre debe tener el control. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El Estado siempre tiene el control. Formalmente el Estado tiene el control. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Miren, aquí ustedes tienen un documento de la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos de Puertos de la República Dominicana, que me lo remitieron el 14 de julio de 2011. Yo lo recibí como presidente de la Comisión de Asuntos del Mar de la Cámara y hicimos indagatoria, invitamos a las autoridades, se oyeron a los otros actores, pero esta es una de las denuncias más serias y responsables del sector sobre el predominio, el abuso que han impuesto con su visión desreguladora los navieros en los puertos dominicanos. Y no lo voy a leer completo, porque es muy largo. Pero ¿cómo se controla eso y cómo se enfrenta a eso? Espérate. Para que veamos el ambiente que hay en los puertos. Oye lo que dice, claro, pero oye lo que dice. Pero tú quieres que el sector privado regule eso. No. Oye, los rayos X de una empresa privada. Tú me permites hablar, porque yo digo para yo estoy desarrollando una visión. Yo digo para que me precises después. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.